Hola familia y amigos, bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Mi nombre es Elmer Arana, soy apologeta católico y miembro del movimiento misionero San Juan 23. En esta oportunidad vamos a hablar el tema de salvos solamente por la fe. Vamos a empezar diciendo que la palabra solamente por fe no es bíblica. No existe la palabra solamente en la fe. La palabra solamente agregada a la Biblia por Martín Lutero, o sea, fue agregada por Martín Lutero. Si nosotros vemos los textos que nos habla de salvos por la fe en Cristo, como nos dice la Biblia, nunca nos dice solamente por la fe. Podemos ver en Efesios 2, capítulo 2, versículo 6 al 8. No nos habla nunca de la fe sola. O sea, la fe sola es falsa. Entonces, vamos a ver que salvo solo por la fe no existe. Durante los últimos días hemos visto aparecer en la opinión pública muchos debates y lo vemos constantes. A propósito, estos debates o estos compartires son muy importantes, son interesantes, pero realmente vamos a llegar a la conclusión que pues los que defienden la doctrina de solamente la fe están errados. Así es de que hay enfrentamientos entre católicos y protestantes. Por una parte, por la violencia utilizada en nuestra contra y en contra, incluso imágenes veneradas de la excelsa Madre de Dios, la doctrina de la Santa Madre Iglesia Católica, también de nuestro Señor Jesucristo, imágenes de Jesucristo. Por otra, la falsa noción sobre el acercamiento que la iglesia intenta de los protestantes. Y no se trata pues de cambiar nuestra fe, sino de sentar bases sobre lo que en común sostenemos para dialogar. O sea, podemos compartir, podemos dialogar siempre y cuando estos diálogos pues sean edificantes, se edifiquen al pueblo cristiano. Ahora vamos a ver qué es la sola fide o la sola fe. Es la creencia de que estamos salvados únicamente por nuestra fe. Es lo que ya dije al principio, únicamente o solamente, cosa que esa palabra no existe en la Biblia. Entonces, salvos únicamente por nuestra fe en Jesucristo, y que como la salvación viene solo por la fe, no estamos obligados a las obras buenas, o como mínimo no representan nada para salvarnos. O sea, nosotros podemos creer en Jesucristo y obrar mal, igualmente pues somos salvos porque creemos en Cristo. Pero esto es antibíblico. Toda vez que si leemos el libro o la epístola del apóstol Santiago, en el capítulo 2, versículo 19, nos dice: crees en Jesucristo, crees en Dios, estupendo, pero los demonios también creen y tiemblan. O sea, no son salvos. O sea, no basta solo creer, no basta solo en tener fe. En otras palabras, perfectamente podemos faltar a la caridad, por ejemplo, abandonando al prójimo en su sufrimiento, y aún así salvarnos. Quienes creen en la sola fe no luchan contra el mal, sino que se combate con fuerza a quienes tratan de oponérsele, obstinados, o solo se empeñan pues en defenderse, y podemos caer pues en el grado de enfrentar a ciertos grupos fanáticos o fundamentalistas o extremistas religiosos que no salen de esa postura y la defienden a capa y espada, aún sabiendo que estén pues equivocados. La primera consecuencia de este error tremendo es que por sentido común permite que la gente sea mala, o sea, que peque como desea, ya que mientras tenga la fe en que Cristo la salvó, alcanzará la vida eterna. Y la coherencia en el bien, la unidad entre lo que digo, siento, pienso y actúo no existe, o mejor aún, no importa. La verdad plena y auténtica solo permite y exige con fuerza el triunfo de justicia y de la pureza. Así que el mismo Jesucristo nos enseña a obrar bien, como nos dice Mateo 25, 31 a 46 en el juicio final. Todos seremos juzgados por nuestras obras. Entonces es importante, la fe en Cristo es importante, pero no es lo esencial o lo primordial para alcanzar la salvación. Ahora vamos a ver cómo Lutero suplanta al Espíritu Santo, o se constituye como un borrador o un corrector del Espíritu Santo. Si es tan absurda y perversa esta idea, ¿en qué se basa para ser defendida con tanto fanatismo? Como ya dije, podemos recordar brevemente las
persecuciones, las matanzas y las guerras que movilizaron a los protestantes contra los católicos en nombre de esta idea. Entonces, ¿será que la Biblia lo enseña y la iglesia fundada por Cristo se apartó de ella? Pregunto. No, eso nunca, jamás podría ocurrir, porque es su cabeza y porque la sucesión apostólica ha sido ininterrumpida, porque el Espíritu Santo la conforta y asiste, porque el Santo Padre es infalible en materia de fe y de moral, y ante todo porque el error, la mentira, tiene que imitar a la verdad. ¿Qué tiene que ver esto último con lo que trabajamos? En que los protestantes se apoyan y argumentan con versículos del Santo Evangelio. Si el lector nos hace un favor y toma un ejemplar de las Sagradas Escrituras, podrá leer en la epístola de San Pablo a los Gálatas, el capítulo 3:11. Aquí lo vamos a ver claro. Dice, el justo vivirá por la fe. Pero, ¿qué decimos? Dice, el justo vivirá por la fe sola. No dice por la fe sola. Igual como ya les leí, pues, Efesios 2:8 y 9, o ya les mencioné, tampoco dice que somos justificados por la gracia, o sea, por la fe en Jesucristo, pero no dice por la fe solamente. La palabra solamente no existe, sino que fue agregada por Lutero a la Biblia cuando la traduce al alemán. Entonces, ¿tiene razón entonces que es por la fe sola que nos salvamos? Absolutamente no, porque Lutero, como autodenominado corrector del Espíritu Santo, agregó la palabra sola a esta epístola. Así podía decidir lo que él quería que dijese para apoyar su idea, con lo que a partir de entonces podía leerse en las Escrituras Sagradas el nuevo texto corregido a su gusto. Lo apoyaba irrebatiblemente. De hecho, si se revisan otras traducciones no protestantes o anteriores a las de Lutero, puede leerse siempre la misma frase original de San Pablo, porque ha sido considerado el texto primitivo o ha sido removido definitivamente. Leemos entonces al apóstol verdadero sin el agregado adulterado de Martín Lutero. Sin embargo, algunos se confunden y otros se cierran ciegamente creyendo que la sola fe es el único camino de salvación. Entonces, revisando el origen, los 2 días extraordinarios que contemplaron el Verbo encarnado sobre la tierra presenciaron además el amanecer en la cristiandad. Los primeros hombres eran hombres de fe, muy fieles a su religión original, que creyeron en el Mesías, esperado, y se entregaron en cuerpo y alma a la buena noticia, o sea, al Evangelio. Y los gentiles y paganos conocieron con lágrimas de alegría la noticia y fueron instruidos en la fe. ¿Cómo aceptaron y creyeron? Pues entonces fueron bautizados e ingresaron a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Es decir, primero creían y luego se bautizaban. Deseaban adherir a todo y permanecer al pueblo santo, la buena nueva, o sea, el Evangelio. Corrían por la tierra y quienes se enteraban se convertían de corazón. Nosotros no tenemos que creer para ser bautizados. Somos bautizados, accedemos a la salvación inmediatamente y luego somos predicados. O sea, nos formamos, nos instruimos, formados en la fe y nos instruimos en ella. En este sentido podemos decir que los primeros cristianos cuyos padres y antecesores no poseían la fe cristiana tenían que creer antes de bautizarse. Y solo en ese sentido podemos decir que su fe los salvaba, porque por ella accedían al bautismo y por él a la salvación. Nosotros en cambio fuimos salvados por la fe de nuestros padres, que tuvieron la prudencia y caridad de bautizarnos desde pequeños. Entonces, en ese sentido común, las Sagradas Escrituras, como mencionaron arriba, es la misma Biblia que ellos interpretan antojadizamente, o sea, a su conveniencia, la que los contradice abundantemente. Como si la palabra de Dios no fuese suficiente para ellos, el sentido común más elemental puede contestarles. Examinemos más de cerca la carta de San Pablo a los Gálatas. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 3, 9, 10 y 11 a los Gálatas. Gálatas 3:9 dice, de modo que los que toman el camino de la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Gálatas 3:10, al contrario, pesa una maldición sobre los que quieren practicar la ley, pues está escrito, maldito sea el que no cumple siempre todo lo que está escrito en la ley. Entonces, o sea, estos se desligan de lo que es la gracia de Cristo. El capítulo 3, versículo 11 nos dice, por ejemplo, por el camino de la ley nadie llega a ser justo a los ojos de Dios, pues ya fue escrito, el justo vivirá
por la fe. Oiga bien, no dice por la fe sola. Entonces dice por la fe. Ahí está lo alterado del texto. Igualmente como yo le leí también Efesios 2, 8 y 9. Ahora bien, la profundidad de su contenido exige más determinado. El verbo 3:11 es una cita tomada del libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 4. Observemos bien, no es una idea simple o un simple decir. Se trata evidentemente de una cita bíblica, o no diría ya fue escrito. Esto es en realidad bellísimas y contundentes palabras de apoyo para los justos que tengan fe en Dios nuestro Señor y confirmación de condenación eterna de los injustos. En su contexto real, el versículo 3:11 es un mensaje del apóstol de los gentiles a la iglesia naciente contra aquellos que aún creían que era necesario cumplir con la ley de Moisés para ser salvos. Nuestros amigos protestantes probablemente insistirán en este punto, alegando que en consecuencia aquellos que creen en Jesús serán salvados así nada más, solo por eso y sin importar nada más. O sea, no importa las obras, si actúan mal, si son asesinos, sean lo que sean, solo creen pero son salvos. O sea, esto nos insta a seguir pecando, o sea, los exhorta a seguir pecando, y eso es falso y es malo. Pero las mismas escrituras sagradas son espada doble filo contra aquellos que intentan manipular aún a costa de agregar o suprimir palabras. ¿Qué golpe le dan a los protestantes? Un argumento simple, rotundo y final. El versículo de Gálatas 3:11 no dice el hombre vivirá por la fe, sino que dice exactamente, y aún en sus imitaciones de Biblia reconocen el justo vivirá por la fe. Es algo fatigoso y limitante vivir la fe de la interpretación literal antojadiza de las escrituras, pero para quienes quieren vivir actualmente así, es importante exponerla de esta forma. El versículo en cuestión no dice que creamos en es verdad, pero si nuestros actos demuestran que no tenemos amor, entonces nuestra fe de nada nos sirve. Es como la higuera maldita porque no dio frutos. El ardiente apóstol Santiago nos dice en Santiago 2:26, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, del mismo modo la fe que no produce obras está muerta. También yo ya le leí Santiago 2:19, donde nos dice que el diablo también cree y tiembla, pero aún así no es salvo. Entonces, ¿podrían las escrituras ser más claras y concluyentes? Al parecer sí, porque el mismo San Pablo, ¿por qué podría ser que alguna escuela protestante o evangelista niegue a Santiago? Porque lo contradice, se encarga de recalcar el asunto que enseña en toda su obra. Leamos la carta a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1 dice: si yo hablara todas las lenguas de los hombres y de los ángeles y me faltara el amor, no sería más que bronce que resuena y campana que toque. 13:2 dice: si yo tuviera el don de profecías, conociendo las cosas secretas con toda clase de conocimientos, y tuviera tanta fe como para trasladar los montes, pero me faltara el amor, nada soy. Entonces aquí San Pablo nos está diciendo que no importa solo la fe, o sea, no vale de nada la fe si yo no tengo amor, si no hay amor en mi corazón. El 13:13, 1 Corintios 13:13 dice: ahora tenemos la fe, la esperanza y el amor, los tres, pero el mayor de todos o el mayor de los tres es el amor. O sea, no importa la fe si hay amor. O importantes son los tres, pero no puede faltar uno. No puedo tener fe si me falta el amor. Entonces, San Pablo nos dice que no basta únicamente con la fe. La pregunta es vergonzosa. Si según San Pablo, como los protestantes quieren que sea, dice que somos salvados por la fe, ¿por qué el mismo apóstol sigue afirmando que el amor es el más grande de los tres en lugar de la fe? ¿Y por qué nos sigue alentando para que hagamos el bien? Segunda de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 13 dice: y el mismo Pablo recalca el punto insistiendo en que hay gente peor que aquellos que no creen y que aquellos que después de creer regresaron al pecado. Podría ser, si no media, la buena voluntad y el deseo sincero de comprender la verdad, que aún persistan las dudas. Recurramos entonces a la primera carta de Timoteo, donde nos dice en el capítulo 1, versículo 18, tienes que pelear el buen combate con la fuerza que te da la fe y la buena conciencia. Algunos rechazaron esta buena conciencia hasta que naufragó su fe. El 5:8 dice: quien no se preocupa de los suyos, especialmente de los que viven con él, ha renegado de la fe y es peor que el que no cree. O sea, de nada nos sirve la fe si no ayudamos a nuestro prójimo, si no hay amor en nuestro corazón.
Y aún el mismo San Pedro, su segunda carta nos previene contra los maestros falsos. Segunda de Pedro 2:15 dice, abandonaron el camino recto y siguieron a Balaán, hijo de Bosor, que se perdió para ganar dinero haciendo el mal. Este, sin embargo, fue reprendido por su torpeza. 2:17 dice, ellos son fuentes sin agua, nubes empujadas por el huracán que corren hacia densas tinieblas. Segunda de Pedro 2:20. En efecto, después de haberse librado de los vicios del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo Jesús, vuelven a esos vicios y se dejan dominar por ellos, y resulta que su estado actual es peor que el primero. ¿Qué significa esto entonces? Simplemente que aunque creamos, nuestra fe puede morir por nuestra falta de amor hacia nuestros semejantes. En sus epístolas, Santiago, apóstol, nos dice más sobre la fe y las obras de una manera inequívoca y radicalmente opuesta a toda tesis protestante. Santiago 2:14 nos dice, hermanos, ¿qué provecho saca uno cuando dice que tiene fe, pero no la demuestra con su manera de actuar? ¿Acaso lo puede salvar su fe? O sea, si no tiene obras, no lo salva la fe. Santiago 2:15 dice, si a un hermano o hermana les falta ropa y el pan de cada día, 2:16, y uno de ustedes les dice que les vaya bien, no sientan frío ni hambre sin darle lo que necesitan, ¿de qué les sirve? 2:17, así pasa con la fe. Si no se demuestra por la manera de actuar, está completamente muerta. Entonces, nosotros vemos también en el Evangelio de San Mateo, como yo ya había dicho, Mateo 25, al 31 al 42, 45, y principalmente del versículo 42, 45 dice, porque tuve hambre y no me dieron de comer, porque tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, no tenía ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Aquellos preguntarán también, Señor, ¿cuánto te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo o encarcelado y no ayudamos? El Rey Dios, Él responderá, en verdad les digo que siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, que son mis hermanos, conmigo no lo hicieron. Y estos, aquellos a la izquierda de Dios, irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Entonces sigamos ahora con la epístola de Santiago. Santiago 2:18-19. Será fácil rebatir a cualquiera. Tú tienes la fe y yo hago el bien. ¿Dónde está tu fe que no produce nada? Y por mi parte yo te mostraré mi fe por el bien que yo hago. ¿Crees que hay un solo Dios? Muy bien. No olvides que también los demonios creen y sin embargo tiembla. O sea, no basta solo el creer. Santiago 2:21 dice, acuérdate de Abraham, nuestro padre. ¿No fue reconocido justo por sus obras, sacrificando a su hijo Isaac en el altar? Y ya ves, la fe inspiraba sus obras y por las obras su fe llegó a ser perfecta. O sea, las obras perfeccionan la fe. Esto es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo. Entonces, es impresionante que exista gente que aprenda de memoria las escrituras y no medite o relacione su contenido, ¿verdad? Porque hasta los demonios creen, nos dice el apóstol. Para los lectores más ardientes recomendamos leer completo los pasajes de Mateo 25, 31 al 46, cuando nos habla del juicio final y donde todos vamos a ser juzgados según nuestras obras. Y esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. Jesucristo nos manda a hacer las obras de misericordia. Por eso es importante la fe. Sí es importante, pero es importante obrar. La iglesia cree en la salvación, que la iglesia dice que la salvación es un proceso de por vida. Empieza el día que nosotros aceptamos ese sacrificio de Cristo en la cruz, ese sacrificio que Dios nos da por gracia. Cuando nosotros aceptamos la gracia de Cristo en la cruz, decidimos a vivir el evangelio de Cristo, nos bautizamos y caminamos con una vida de santidad, y que realmente pues este proceso de por vida termina cuando estemos frente a frente al juez universal que nos va a juzgar. O sea, cuando nos muramos, ahí termina el proceso de santidad, el proceso de salvación. Así que es importante también llevar una vida plena en Cristo, vivir el evangelio de Cristo, los 7 sacramentos de salvación que nos da la iglesia, que Jesucristo le dejó a la iglesia para salvación. Así que no basta solo con la fe. Solamente la fe, como ya dije, es falsa. No existe en la Biblia. Solamente fue agregada por Lutero y no existe. Existe la fe en Jesucristo, pero no la fe sola. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.